Este día, gracias sea nuestro Señor Jesucristo, porque estamos una vez más a meditar en las Sagradas Escrituras, esta vez en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39, acerca sobre el ayuno que Dios le agrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios dice las Sagradas Escrituras: los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús les dice: ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. También les puso esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en nuevos odres. Y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice: el añejo es más sabroso. Las Sagradas Escrituras nos están aquí enseñando algo muy grande, y también para los que queremos apreciar la palabra de Dios, maravilloso. Aquellos discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan le preguntan por qué esa diferencia, por qué los discípulos que andan con él no ayunan, y en cambio los que andan con Juan y los discípulos de los fariseos ayunan bastante. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos oran bastante y los que andan con Jesús no oran mucho? Y es aquí donde viene esta diferencia muy grande, y digo también maravillosa, porque Jesús es la verdad. Jesús está ahí con ellos, y la oración es para entablar una plática con aquel que no está presente humanamente. Y el ayuno es porque tenemos necesidad grande, algo nos hace falta. De manera que lo que nos está diciendo en este punto es: Jesús está con sus discípulos, Él es el pan de vida, Él es la verdad, Él es el que consuela. No hay alrededor de Él para sus hijos problemas que pueden quitarles esa paz para salvación. Por lo tanto, el Señor les responde: ¿cómo pueden ayunar los que van a una boda? Van a dejar todo lo que el anfitrión les ha dejado ahí. Y aquellos estaban con Jesucristo, el que por fe es el esposo de la iglesia. ¿Cómo puede estar ayunando si Él está ahí con todas las riquezas que Él tiene? Y es por esta razón también que podemos entender por qué cuando Pedro le pregunta acerca de cómo van a pagar su tributo, el Señor Jesús tiene la solución y le da a entender a Pedro que no se afane. De manera que nosotros, por eso es que estamos contentos. Cuando estamos delante de nuestro Señor Jesucristo,
No necesitamos más nada. Y esto es lo que muchos no entienden, porque cuando estamos con el Señor Jesucristo, hasta el hambre física se nos va, se nos olvidan los problemas y entramos en un momento de gozo delante de Dios, en un momento que podemos tener problemas, podremos haber cometido tantos errores, pero Dios nos da los momentos de vida y de felicidad. ¿Para qué ayunar entonces? Y el Señor Jesús también sigue diciendo a estas personas, cuando el novio se vaya, y mire qué precioso porque el Señor está eh, haciendo la comparación cuando Él va a ser levantado de esta tierra. Es decir, mientras Él estuvo aquí en la tierra, sus discípulos no tenían que preocuparse por nada. Y es por eso que les dice, no lleven alforja, no lleven esto otro, porque yo estoy aquí con ustedes, viendo que no les falte nada. Pero cuando Él va a ascender a los cielos, también dice, ahora sí, lleven 2 alforjas, lleven 2 pares de sandalias, lleven esto, lleven lo otro. ¿Por qué? Porque el Señor va a ascender a los cielos y entonces van a ser necesarios los ayunos. ¿Por qué? Porque mientras Jesús está con nosotros, esta carne anda en limpieza. Pero cuando Jesús no está con nosotros, y estoy hablando en este sentido de que Él ascendió a los cielos, no que Él no esté por fe con nosotros. Valga esa explicación para que no vayamos a confundirnos. Entonces, cuando Jesús asciende a los cielos, el que está aquí va a ser sometido a los deseos de la carne y por lo tanto tiene que luchar. Y la lucha nuestra es mediante ayunos, mediante oraciones, mediante vigilias, mediante la lectura de las Sagradas Escrituras, pero guiados por el Espíritu de Dios. No una lectura de estudio, sino estamos hablando de esa lectura que todos lo pueden hacer. Entonces el Señor está poniéndoles algo ahí paralelo para que nosotros aprendamos y entendamos cuál es el valor del ayuno y cuándo es el valor del ayuno. Porque si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así lo dice la Escritura. Entonces, nosotros debemos entender y aprender que la fe en nuestro Señor Jesucristo es importantísima. Si tenemos fe en el Señor, entonces los ayunos, vigilias y todo esto va a ser orientado para alabanza y gloria de nuestro Señor. Pero si nosotros no tenemos fe, si nosotros nos apartamos de la verdad de Dios, ni el ayuno ni las oraciones valdrán de mucho. El Señor, antes que cualquier sacrificio, quiere la obediencia. Porque aquel que hace sacrificios pero no quiere obedecer, no le es contado por justicia delante de Dios. Aquel que quiere hacer ayunos prolongados, oraciones prolongadas, y aún dice yo predico bien, pero si anda en desobediencia, es decir, si su soberbia se ha adueñado de él, si la prepotencia se ha adueñado de su corazón, entonces no hay más alternativa que decir lo que la Biblia dice, no te conozco. De manera que nosotros aprendamos esta parte del Señor. Si tú tienes un ídolo, entiende que estás en desobediencia delante de Dios. Dios te puede hacer una sanidad, pero el Señor lo que está hablando es llamarte hijo, no te llamará hijo. Porque el Señor dice que no quiere ninguna idolatría, ninguna. De manera que meditemos bien sobre las cosas que hacemos. Meditemos bien sobre lo que Dios quiere que nosotros hagamos por Él y para Él. De manera que Dios está poniendo bien en claro por qué el que está con el Señor o el Señor con Él no necesita ayuno. Pero también les puso la comparación que dice,
nadie pone un pedazo de un vestido viejo para remendar un vestido nuevo, ni echa vino nuevo en cueros viejos. Se va a desperdiciar todo. De manera que el Señor lo que está hablando en cuanto al ayuno es, si no hay obediencia, si Jesús no está con nosotros, entonces Dios quiere renovar nuestras vidas y llenarnos con ese vino nuevo. Porque de otra manera, en desobediencia, repito, en desobediencia, se va a reventar el cuero viejo y no va a poder contener ese vino que significa la sangre de Cristo, ese vino que significa la vida de Cristo en nosotros. No va a poder contenerse en nosotros y entonces se desparramará y nosotros quedaremos destruidos a la vez que sin la unción de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, cuando dice que no podemos poner un remiendo viejo en un vestido nuevo, y es que el que está con Cristo es nueva criatura, y por lo tanto el ayuno es para el cuero viejo. El ayuno es para nuestra vida de pecado, pero mientras Jesús esté con nosotros, no lo necesitamos. Mire qué precioso, qué hermoso es todo esto. Porque Dios en su santa misericordia quiere que tú y yo ayunemos, oremos, pero en obediencia, es decir, tratando de buscar cumplir con los mandatos de nuestro Señor. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, pero Él quiere saber si nosotros le amamos. Y la manera de saber si amamos al Señor Jesús, el mismo Jesús dice, ¿me amas? Pues entonces guarda mis mandamientos. Algunos dicen, pero es que la ley antigua, la ley sigue vigente. La diferencia es que por la ley esperaban ser salvos, pero nadie fue salvo porque nadie la podía cumplir. Mas ahora necesitamos la ley y debemos obedecer la ley, pero pensando en que la salvación vendrá por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no digas que la ley pasó de moda, porque Dios no la ha hecho pasar de moda. El Señor Jesús la vino a cumplir, porque nosotros no podíamos cumplirlo. Y ese es el pago que Dios dio. ¿Para qué? Para que ya no sea por la ley que esperemos ser salvos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por esta razón que el Señor dice que si pecamos, no nos aflijamos, tenemos un abogado. Es decir, Él detiene la ley para ver si nos arrepentimos y entonces brindarnos la promesa de salvación y vida eterna. Dios es perfecto, Dios es conocedor de nosotros. Nosotros somos los que ignoramos muchas veces lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Ahora, no es que no debemos de ayunar. El Señor fue levantado de esta tierra. No es que no debemos de orar prolongadamente. Debemos hacerlo, pero todo buscando la obediencia a lo que Dios manda. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo y alabado sea el nombre de nuestro Señor, que es grande y maravilloso. Es el Dios de tu corazón, el Dios de mi corazón. Pero el Señor llama hijo al que le busca y trata de obedecerle. Esto buscamos. La gloria es para nuestro Señor, bendito sea su nombre. Saludos a todos los que están viendo en este video, esperando que el Señor sea el que obre en sus corazones y que tú, si has entendido, si has comprendido a qué amor nos está llamando el Señor, entonces acepta